Durante mucho tiempo no entendí por qué algunas personas, yo incluido a veces, se rendía justo cuando estaban a punto de lograr algo importante. Era como si hubiera un contrato no escrito, un pacto silencioso con la propia caída. Algo en lo profundo de nuestro ser decía: si te acercas demasiado al éxito, retrocede, no perteneces aquí. Y casi hipnóticamente obedecíamos. Este pacto es engañoso. Se disfraza de prudencia, sentido común, a veces incluso de humildad, pero en el fondo es miedo. Miedo a volverme irreconocible tras la victoria. Me he encontrado posponiendo tareas esenciales, perdiendo oportunidades, saboteando presentaciones, y siempre con excusas muy convincentes. Pero ninguna era cierta. La verdad era, estaba huyendo de mí mismo. Es incómodo admitirlo, porque a nadie le gusta sentirse cómplice de su propio fracaso. Pero tuve que afrontar que una parte de mí prefería el dolor habitual a la responsabilidad desconocida del éxito. Y esto es más común de lo que crees. Conozco gente increíblemente talentosa que nunca se permite terminar lo que empieza. Se detienen cuando empieza a funcionar, porque trabajar da miedo. En algún momento tuve que escribir todo lo que me impedía avanzar. Todas las excusas, todos los peros, todos los no es el momento. Este simple ejercicio expuso el pacto que había firmado con el estancamiento. Romper este contrato requiere valentía. No es un acto simbólico, es un acto cotidiano. Es decir sí a la incomodidad. Es continuar incluso cuando todo dentro de ti te grita que pares. El autosabotaje no es pereza, es un sofisticado mecanismo de autoprotección. ¿Protección contra qué exactamente? Contra lo que dije que más deseaba. Una vida con propósito, plenitud y estabilidad. Y por eso a veces el miedo al fracaso es incluso menor que el miedo al éxito. Y cuando eso sucede, empiezas a comprender qué es lo que realmente te frena. Es difícil admitir que preferimos el terreno familiar del fracaso al abismo abierto de la victoria, pero la transformación comienza ahí, cuando entiendes que el éxito no es el final del camino, sino el comienzo de una vida donde eres responsable de lo que has construido. Y créeme, esta responsabilidad puede parecer más aterradora que cualquier caída. Es extraño, pero a veces un simple recuerdo de la infancia conlleva un peso que paraliza toda una vida adulta. Lo he visto en terapia, lo he visto en mí mismo, lo he visto en estudiantes, en padres, en líderes. Un cumplido que nunca llegó, una mirada de desprecio tras un gran esfuerzo, un castigo tras una pequeña victoria, pequeños traumas, aparentemente inofensivos, que moldearon la idea de que completar algo es peligroso. Imaginen a un niño que saca una buena nota, pero en lugar de aplausos, recibe silencio o críticas. El cerebro lo registra. Completar algo se convierte en sinónimo de rechazo. Y en la vida adulta, este niño, ahora escondido dentro de un traje o detrás de una computadora, empieza y no termina. Se emociona y luego se rinde, sin entender por qué. Pero la verdad está ahí atrás, en una escena olvidada y mal asimilada. Cuando hablo con personas que están atrapadas en la fase del casi, me doy cuenta de que no falta talento, falta permiso. El permiso interno para verte logrando algo importante. Esto se puede sanar, pero no con frases motivadoras baratas. Requiere sumergirse en el pasado. Requiere escribir sobre lo que dolió, reconocer al niño herido, darle el reconocimiento que nadie más le ha dado. Una herramienta sencilla que suelo sugerir: escríbele una carta a tu yo de 7 u 8 años. Cuéntale todo lo que necesitabas oír en aquel entonces. Luego, léela en voz alta. Sí, suena tonto, pero tiene algo poderoso. Es como cerrar un círculo. Te conviertes en el adulto con el que necesitabas estar, y eso reconfigura tu cerebro. Poco a poco, la ruptura empieza a sentirse segura. Porque mientras no se reconozca este trauma, seguirá dictando reglas en silencio. Y por mucho que estudies, planifiques, trabajes, siempre te quedarás a un paso de la victoria. ¿Por qué? Porque el cerebro cree que ganar sigue siendo peligroso. Y es entonces cuando se instala la ilusión más cómoda, la de ser un principiante eternamente prometedor. Hay una trampa específica que parece un elogio, pero en realidad es veneno, la de ser un prometedor. Una persona prometedora es un genio al principio.
encanta en los primeros pasos, impresiona en los primeros borradores, pero nunca termina. Y durante un tiempo el mundo admira a esta figura. Dicen, tienes tanto potencial. Pero este elogio constante se convierte en una prisión, porque prometer algo para siempre es más cómodo que hacerlo. El principiante tiene una ventaja. No tiene que demostrar nada. El mundo es indulgente con quienes empiezan. Se perdonan los errores y se aplaude el esfuerzo. Pero basta con que madure un poco para que la presión cambie. La persona prometedora lo sabe, e inconscientemente elige el ciclo. Empieza, brilla, se detiene. Vuelve a empezar en otro lugar. Y así nunca tiene que lidiar con la responsabilidad de sentirse completo. Lo he visto en artistas que nunca terminan un cuadro, en escritores que tienen 10 libros a medio terminar, en emprendedores con 1000 ideas y ninguna empresa. Y lo curioso es que todos son brillantes, pero usan esa brillantez como escudo, porque ser completo significa exponerse a un juicio definitivo. Es escuchar, ¿es esto lo mejor que has tenido? Y ese juicio es más aterrador que el anonimato. La zona de confort no siempre es la pereza ni la estabilidad. A veces es el eterno volver a empezar, porque empezar de nuevo da la falsa sensación de movimiento, pero es un movimiento circular. El verdadero reto es terminar algo, mostrarlo, apoyarlo, mejorarlo, sostenerlo. Este es el camino del adulto. Y ser adulto, en el sentido más profundo de la palabra, es aceptar el peso de la culminación. Pero mientras la identidad esté anclada en esta etiqueta prometedora, todo estará construido para que casi funcione. El fracaso siempre será sofisticado, hermoso y elegante. Y el éxito se evitará hábilmente. Y es en este intento de evitar el dolor que se construye, ladrillo a ladrillo, una identidad mucho más sutil y peligrosa. Hay un tipo de dolor que se convierte en tu identidad. Un sufrimiento tan prolongado que deja de ser solo un obstáculo y empieza a definir quién eres. Lo he visto en tantas personas que ya no sabían dónde terminaba el trauma y dónde empezaba la personalidad. Se volvieron expertas en perder, en entregarse hasta el agotamiento, en cargar el mundo sobre sus hombros, sin pedir nada a cambio. Y esto es peligroso, porque cuando el dolor se convierte en identidad, cualquier intento de sanación parece una amenaza. Imagina a alguien que ha dedicado su vida a priorizarse por los demás. Si un día intenta priorizarse, se siente egoísta, como un traidor a sí mismo. En este caso, el sufrimiento se convierte en una virtud. La vida se convierte en una especie de martirio voluntario y silencioso disfrazado de bondad. Recuerdo a una paciente que hacía todo por todos. Nunca decía que no. Siempre sonreía, siempre estaba disponible, pero siempre estaba agotada, frustrada y enferma. Cuando le pregunté por qué nunca se cuidaba, respondió, porque no sabría quién soy si dejara de sufrir. Eso me impactó. Había construido su identidad sobre el dolor, y cualquier gesto de autocuidado parecía una amenaza para su propia existencia. Esta autoinmolación silenciosa debe romperse con pequeñas decisiones. Decir no una vez, dormir una hora más, comprarse algo sin culpa, no por egoísmo, sino por desequilibrio, porque nadie puede vivir una vida entera como un mártir. Y cuanto más se autodestruya una persona para aparentar fortaleza, más se aleja de la verdadera oportunidad de crecer. El autosacrificio puede parecer noble, pero en el fondo es un clamor desesperado por reconocimiento. Y mientras no se cuestione esta identidad del dolor, cualquier señal de victoria será saboteada. Porque la mente no acepta una versión de sí misma que no sea sufrimiento. El éxito se convierte en una traición. La felicidad parece injusta. Y es en este conflicto silencioso que nace una voz interior. Una voz que susurra algo devastador. A veces, el obstáculo no está afuera. No es el mercado, ni la falta de tiempo, ni la falta de apoyo. Es una vocecita insistente que vive en el fondo de tu mente y repite la misma frase. No te mereces esto. Y por mucho que intentes ignorarla, siempre encuentra la manera de aparecer. Justo cuando todo empieza a ir bien, justo cuando se acerca la meta.
Esta voz no es fruto de la lógica. Nace de experiencias no resueltas, de viejos juicios, de palabras crueles asimiladas como verdades absolutas. Puede que provenga de un padre ausente, una madre crítica, un profesor indiferente, o peor aún, de una sociedad que repitió desde temprana edad que esto no es para ti. Y el cerebro aprendió que merecer es peligroso, que ser feliz es un abuso de privilegio. Lo he visto en mí mismo. En momentos de logro llegaba el sabotaje. Un error tonto, un retraso, una distracción. Y luego, la culpa. ¿Ves? No era para ti. Esta profecía autoimpuesta es cruel. No grita, susurra. Y cuanto más te acercas al éxito, más fuerte habla. Porque en el fondo hay una vieja creencia, que hay que pagar caro por cada pequeña victoria. El antídoto contra esta voz no es gritar, es la confrontación consciente. Es escribir sobre ella, nombrarla. Es decir, esta voz no soy yo, es algo que me enseñaron. Y lo más importante es empezar a tomar medidas que contradigan esta narrativa. Cosas sencillas. Aceptar un cumplido sin sentir vergüenza. Permitirse descansar sin sentirse culpable. Terminar un proyecto y celebrarlo, aunque nadie lo entienda. Porque hasta que esa voz sea desenmascarada, seguirá guiando tus decisiones entre bastidores. Y cuanto más intentas avanzar, más te frena. Y cuando eso sucede, el caos empieza a apoderarse de ti. No el caos externo, sino el caos interno, ese que creías haber conquistado. El caos no desaparece simplemente porque lo ignores. Se esconde, acecha en un rincón de tu mente, esperando su próxima oportunidad para tomar el control. Y la cruda realidad es que nunca es más peligroso que cuando las cosas empiezan a ir bien, porque el éxito requiere estructura, y donde hay estructura, el caos se siente amenazado. Así que reacciona, silenciosamente, estratégicamente y destructivamente. Cuando una persona no resuelve sus problemas internos, traumas, resentimientos, viejos miedos, estos se acumulan como escombros psicológicos, y en cuanto construye algo estable, estos escombros se derrumban desde dentro. Lo he visto en empresarios que lo pierden todo cuando prosperan, en parejas que se sabotean mutuamente en plena armonía, en artistas que se derrumban justo cuando alcanzan el reconocimiento. Es como si una parte de ti, sin sanar, dijera, no mereces esto. Y entonces aparecen los viejos comportamientos, impulsividad, distracción, autodestrucción disfrazada de autenticidad, un comentario mordaz en el momento menos oportuno, una decisión desconsiderada, un arrebato de orgullo, y el castillo se derrumba. No por mala suerte, sino porque los cimientos se vieron comprometidos. Era un caos compactado bajo la apariencia de control. He aprendido a mirar este caos como un niño asustado. No quiere destruirte, quiere ser escuchado. Quiere que lo mires con honestidad, que aceptes su existencia, que te sientes con él, comprendas sus orígenes y digas, te veo, pero ahora estoy al mando. Esta actitud interior lo cambia todo. Convierte la reacción en elección. Te saca del modo saboteador y te lleva al modo creador. Y si eso no sucede, el caos regresa. Siempre lo hace. Tiene tiempo, es paciente. Y cuanto más alto subes, sin enfrentarlo, más dura es la caída. Porque el caos tiene una habilidad especial. Sabe exactamente dónde y cuándo atacar. Y cuando empiezas a darte cuenta de esto, entiendes por qué tanta gente lo destruye todo justo cuando debería estar recibiendo lo que merece. Me llevó años comprender que algunas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por miedo a lo que viene después del éxito. No le temen a ganar, le temen a lo que exige la victoria. Porque todo logro conlleva una carga implícita. Ahora hay que mantenerlo. Y mantener algo es infinitamente más difícil que conquistarlo. La victoria te obliga a crecer, a cambiar, a mantenerte.
Y no todos quieren esa carga. Por eso mucha gente prefiere destruir lo que ha construido, a veces conscientemente, a veces no. Una relación que va viento en popa termina por una pelea inventada. Un proyecto prometedor se abandona por un detalle insignificante. Una oportunidad increíble se rechaza con una excusa racional. Lo que parece mala suerte es en realidad una vía de escape estratégica de la responsabilidad. La responsabilidad tiene un peso. Te quita el derecho a culpar a los demás. Cuando asumes un puesto, un hijo, una empresa, una misión, ya no puedes decir, no es mi culpa. Y esto asusta a quienes aún no han construido una estructura interna. Por lo tanto, destruirlo todo es una forma inconsciente de volver al punto donde nadie espera nada de ti, donde eres solo una persona más, invisible, luz. Lo he visto en mí mismo. Cuando empecé a ganar reconocimiento, empezaron a surgir pensamientos saboteadores. Quería desaparecer, renunciar a todo. Era el peso de las expectativas. Y tenía que elegir, o maduraba o lo destruía todo y me escondía tras alguna teoría extravagante sobre la libertad. No hay libertad sin responsabilidad. Esta es una de las verdades más difíciles y liberadoras que cualquiera puede aprender. Pero mientras destruir sea más cómodo que sostener, el ciclo se repetirá. El castillo se construirá solo para ser derribado, una y otra vez, hasta que un día, si tienes el coraje, aceptes que lo que necesita cambiar no es el proyecto, sino tú mismo. Porque solo cuando aceptas este peso, finalmente comprendes. Hay un momento decisivo en la vida de quien quiere romper el ciclo del autosabotaje. El momento en que comprende que ganar duele. Pero es un dolor diferente. No es el dolor de la pérdida, es el dolor de la responsabilidad. Es la incomodidad de llevar algo valioso en las manos, de saber que ahora ya no puedes actuar como antes. Ganar requiere una nueva versión de ti mismo, y eso da miedo. El error está en buscar alivio cuando lo que necesitas es estructura. El alivio de escapar es inmediato. Sientes que te quitas un peso de encima. Pero en el fondo, solo has pospuesto el dolor. Vuelve. Tarde o temprano, volverá. El peso de la victoria, en cambio, es continuo, pero fértil. Te transforma. Exige que aprendas, que mejores, que enfrentes lo que has estado evitando durante años. Y es en este proceso que se produce la sanación. La verdadera sanación no está en descansar, está en fortalecerte, en organizar tu interior, limpiar el pasado, afrontar tus miedos, ajustar tu actitud ante la vida y, lo más importante, en aceptar que la victoria conlleva incomodidad, pero es una incomodidad que te construye, que te hace crecer, que te obliga a dejar atrás la adolescencia emocional y finalmente entrar en la adultez. Tuve que entender esto en la práctica. Cada vez que huía de la responsabilidad, sentía un alivio momentáneo, seguido de vacío, frustración y culpa. Solo cuando decidí cargar con lo que era mío, aunque tuviera miedo, aunque no estuviera seguro, las cosas empezaron a tener sentido. La vida se volvió más pesada, sí, pero también más real y curiosamente más ligera, porque nada pesa más que vivir escondiéndose de quien puede ser. Al final, todo se reduce a esto: aceptar el peso de tu propia grandeza. Lo que duele no es el esfuerzo por ganar. Lo que duele es el vacío de no permitirte ganar. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Y empiezas, finalmente, a comprender por qué siempre te rendías al final.